Estamos de vuelta en el semáforo, 10 de la mañana con 33 minutos. Iniciamos un lunes con muchísimo entusiasmo, 24 de noviembre. Estamos a un mes de celebrar la Nochebuena. Y bueno, estamos más cerca, eso sí, de presentar a nuestro invitado, el profesor asistente del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Charles Thrapes, quien analiza cómo se distribuyen los votos de los chilenos en la segunda vuelta presidencial. ¿Cómo está, profesor? Hola, hola. Buenos días, Nicolás. Bueno, muchas gracias por acompañarnos hoy. Es bien interesante la información que nos llega desde Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, porque hay un análisis de las claves electorales, pero antes de eso quisiera que nos detengamos en la foto de lo que vivimos en la primera vuelta presidencial, ¿no? Desde las proyecciones, ¿cuál fue la principal sorpresa a su juicio de lo que vimos en la primera vuelta? Bueno, la primera vuelta fue sorpresiva. Hubieron cosas esperadas y cosas que no se esperaban. Y una vez que ocurren, tratamos de darle alguna explicación, ¿sí? O sea, creo que el resultado de Franco Parisi quizás fue lo que a todos nos dejó, digamos, más sorprendidos. Y tratamos de darle alguna explicación. Sí, bueno, y quisiera preguntarle en ese sentido por las proyecciones que se suelen publicar a través de las encuestas, ¿no? Las estimaciones de los votos. En ese caso, el candidato Parisi ha denunciado una canallada por parte de algunas encuestas porque jamás lo posicionaron con cerca del, bueno, específicamente con el 19,71% que él sacó. ¿Qué podemos decir sobre el rol de las encuestas desde el comportamiento electoral de las personas? ¿Cómo influye en eso de sumarse a un candidato que tiene más o menos posibilidades? A ver, yo creo que acá hay dos temas. El primero es que es muy difícil, o sea, el trabajo de las encuestas es serio, por mucho que a veces se equivoquen, pero es un trabajo difícil porque digamos, toda la población del país vota diferente dependiendo de dónde viven, incluso dentro de una misma comuna votan distinto. Entonces, tomar una muestra representativa es un trabajo difícil y tratan de hacerlo lo mejor posible. Y el segundo punto respecto a qué tanto pueden influir en la gente, yo creo que hay algo de eso que sí es cierto. Hay gente que habla de la teoría, antiguamente lo llamaban de las teleseries, que en el fondo la gente se suma a la teleserie que es más popular, y acá un poco es lo mismo, las encuestas posicionan quién es el más popular y la gente se suma. Pero ahora, ¿cuál es ese impacto? Yo no lo he estudiado, así que sería un carril si me tirara con un número. Bueno, vamos a hablar entonces sobre esta gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se transfieren los votos entre primera y segunda vuelta? Hay información disponible en dii.uchile.cl, ahí está la noticia completa. Y usted, profesor, publicó una columna de opinión donde examina los patrones de votación entre primera y segunda vuelta, en la tercera. Hablemos de esa columna, ¿cuáles son las principales claves o las principales ideas fuerza? Correcto. Esa columna, hago la aclaración que fue previa a la primera vuelta, ¿de acuerdo? Lo que te comentaba era cómo ocurrió la transferencia de votos en la elección presidencial anterior. Sí. ¿De acuerdo? Y por mucho que uno tenga el resultado de la primera y segunda vuelta de la elección de 2021, uno no conoce cómo se transfieren los votos de los candidatos que no lograron pasar a segunda vuelta, ¿ya? Porque uno observa solamente información parcial, ¿cierto? O sea, con información parcial nos referimos a que uno observa los resultados a nivel de mesa de todos los candidatos de primera y segunda vuelta, pero no el cruce. ¿Cuánta gente votó por este y por este en primera y segunda vuelta? Porque obviamente el voto es secreto. Sí. Bueno, y acá hay algunas claves, ¿no? Por ejemplo, el 91,4% de quienes votaron, esto es las elecciones presidenciales pasadas, de quienes votaron por Sebastián Sichel, se inclinó por José Antonio Kast, pero un 5,8% eligió a Boric. Y el 77% de los votantes de Franco Parisi optó por Boric, a pesar de no haber habido un apoyo explícito. En ese sentido, bueno, hoy día el proyecto de Boric es encarnado por Janet Jara, ¿no? Tenemos este antecedente, teníamos el mismo candidato contrincante, ¿no? ¿Qué lectura podríamos hacer, si antes era Boric Kast, hoy día Jara Kast, sobre este 77% de votantes de Franco Parisi que en la opción anterior optó por Boric? Sí, a ver, el votante Franco Parisi, que es un votante, digamos, bien impredecible. O sea, yo, sin haber hecho este estudio, con estos modelos, ¿no es cierto?, de inferencia ecológica, no hubiese podido predecir ni siquiera cerca que el 77% de los votantes de Parisi se fue a Boric en la elección anterior, ¿de acuerdo? Pero ex post igual uno puede tratar de justificarlo. Bueno, Parisi le fue muy bien en el norte la izquierda por lo general le va bastante bien y bueno, de ahí un poco puede tratar de explicarlo.
Para esta ocasión, el escenario sería un poco más, bueno, ya, ex post de toda la información que ocurrió la semana pasada. Yo creo que el escenario quizás no creo que se dé con tal desbalance. No creo que el 77%, ¿no es cierto?, de París se vaya a Jara y que Kast saque el 17%, como lo fue la vez anterior, de los votantes de París. Yo creería que ahora debería ser un poco distinto en base a lo que conocimos la semana anterior. Bueno, y tenemos también que entre quienes solo participaron en segunda vuelta, por cada 2 votos para Kast, Boric recibió 3, lo que representó una diferencia de 250.000 sufragios, recordemos, en la elección pasada, ¿no?, en la cual triunfó Gabriel Boric como presidente. Quisiera preguntarle más, profesor, sobre esta inferencia ecológica. Explíquenos cómo funciona y cómo podría ser una herramienta para esta segunda vuelta que estamos por vivir. Bueno, entonces... como mencionaba, esta herramienta, ¿no es cierto?, permite inferir información de cruce que uno no observa cuando solamente observa los datos marginales. Marginales me refiero a los parciales. Entonces uno observa primera vuelta, observa segunda vuelta, pero el cruce no se observa. A todo esto, hay datos incluso, hay un dataset de Nueva Zelanda en donde los votantes votan por elecciones parlamentarias, donde votan por candidato y partido, votos distintos, y ellos tienen el resultado del cruce. Entonces es bien importante, ese dataset es muy importante porque uno puede probar unos modelos, ¿no es cierto?, de inferencia ecológica y contrastar con cuánto fue realmente el cruce, porque se observa. Pero por lo general uno el cruce no lo observa. Y entonces, bueno, estos modelos nosotros los corrimos con la elección presidencial anterior y obtuvimos ciertos porcentajes. Y luego la idea es cómo esos porcentajes nosotros ahora podemos proyectarlos al escenario actual. Que hay similitudes, por cierto, pero también hay cosas que son distintas. Ahora la votación es obligatoria, ahora no hubo un candidato de centro, ¿no es cierto?, con apoyo consolidado de la gente ni de partido. Y por otra parte tenemos a la candidata Jara, que de alguna manera en el mental de la gente es un poco más hacia la izquierda que lo que fue Gabriel Boric. Entonces, mucha gente también le genera quizás algo más de resistencia, pero aparte de esas diferencias, todo el resto, hay muchas similitudes. Kast es el mismo candidato, Beo, Artés, ¿no es cierto? Todas esas cosas se mantienen. Bueno, y también llama la atención en esta primera vuelta, vamos a recordar los resultados, ¿no? Janet Jara, 26,85%, José Antonio Kast, 23,92%, Franco Parisi, la gran sorpresa, 19,71%. Bueno, ni tan gran sorpresa porque ya había salido tercero antes. Había salido tercero, sí, pero si mal no recuerdo, con un 12%. Claro, era menos la... Y claro, ahora fue 19%. 19%, yo tengo una explicación para eso. Cuéntanos la explicación. A ver, ex post, por supuesto. Ex post, yo creo que la explicación es que, como ahora la elección fue obligatoria, hay un segmento de votantes que antes no votaba y ahora, así en buen chileno, se le puso la pistola en la cabeza para que fuera a votar. Y ese votante probablemente, gran parte, es un votante que, bueno, no vota porque no está ni ahí o son los mismos, bla, 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 ¿cierto? Y entonces, en este escenario donde se ve forzado a hacerlo, bueno, ¿quién es la opción que un poco está más cercana, ¿no es cierto?, a esa visión? Y efectivamente Parisi encarna un poco ese discurso, el discurso de, bueno, son las élites, ¿no es cierto?, de izquierda o las de derecha, ¿no es cierto? Y yo soy el que viene de una parada distinta, de una visión totalmente ajena. Entonces, claro, este votante que tiene esa visión y que se ve obligado, me imagino que ve esa opción como la más cercana. Claro, el candidato decía ni facho ni comunacho, o la importancia de la meritocracia que estaba presente en el discurso de Franco Parisi. Después tenemos a Johannes Kaiser con 13,94%, Evelyn Matei 12,46%, y aquí Harold May Nichols con 1,26%, Marco Enrique Ominami 1,2% y Eduardo Artés 0,66%. ¿Qué es lo que ustedes han proyectado o todavía tenemos que esperar la realización de esta segunda vuelta para poder hacer este cruce? A ver, si uno quiere hacer el cruce y que yo te diga, oye, este porcentaje pasó de, qué sé yo, Matei a Kast, tenemos que esperar la segunda vuelta para correr los modelos, ¿sí? Ahora, ojo, igual es una información. Por mucho que tú tengas el resultado de la segunda vuelta, el cruce no es trivial, ¿sí? O sea, ¿cuánto fue eso? Es algo difícil. Y bueno, por algo tenemos un equipo, ¿no es cierto?, dedicado a investigar acerca de este tema. Pero ex ante que ocurra la segunda vuelta, uno puede, y un poco lo que muestra la columna es, uno puede utilizar lo que ocurrió en la elección del 2021 y adaptarlo a
al panorama actual. Entonces, por ejemplo, Matei, bueno, su candidato análogo, ¿no es cierto?, sería Sichel, ¿cierto? Sebastián Sichel. Y bueno, como tú comentabas, en base a nuestro estudio, ¿no es cierto?, Sichel el 91% aprox pasó a Kast y el 5 o 6% pasó a Boric. Yo creería que en este caso de Matei podría ser un poco más balanceado, o sea, no tanto hacia Kast, pero la razón es porque no había una Jasna Proboste, ¿sí? Entonces, claro, mucha gente votó por Matei porque estaba de alguna manera huérfana o va a quedar huérfana y ahora se la va a tener que jugar. Ahora, lo que sí yo creo es que mucha gente dice que va a votar nulo, más gente dice que va a votar nulo de lo que realmente ocurre, ¿sí? O sea, en la primera vuelta hubo un 3 y tanto por ciento entre nulos blancos, en la elección anterior fue un poquito más de 1%, o sea, fue el 3 veces más, pero tampoco va a ser tanto quizás como la gente dice, ¿sí? A la hora de la gente ve dos opciones y dice, bueno, nadie me está viendo, me lo voy a jugar por una de las dos y porque si voto nulo blanco, de alguna manera, como dice el dicho, dejo que el vecino escoja, ¿no? Y yo no escojo. Sí. ¿Se entiende? Seguimos en el semáforo, estamos conversando con el profesor asistente del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Charles Stripes, y estamos tratando de dilucidar una gran pregunta, ¿no? ¿Cómo se distribuyen los votos de los chilenos en la segunda vuelta presidencial? Y es muy interesante esta inferencia ecológica. ¿Cómo se pueden utilizar estas técnicas o estos modelos desde la ingeniería industrial para otros procesos de la sociedad, los que puede aportar la Universidad de Chile? A ver, como mencioné, claro, esta es una de las aplicaciones, Sí. pero incluso tiene aplicaciones, por ejemplo, epidemiológicas, ¿ya? Por ejemplo, podemos suponer que en una población hay una fracción que tuvo una enfermedad, otra fracción que no la tuvo, y hay una fracción que fue inmunizada o tuvo un tratamiento y otra fracción que no la tuvo. Pero uno no sabe el cruce, uno no sabe cuántos de los que se enfermaron tuvieron el tratamiento, ¿se entiende? Entonces, la idea es que con estas informaciones parciales también uno pueda detectar la efectividad de un tratamiento, por ejemplo, ¿sí? Es otra de las aplicaciones que existen en esta área. Bueno, qué interesante conocer estas otras aplicaciones y hemos hablado entonces de el análisis de los votos, de la epidemiología y qué otros usos pueden tener. Hay otro uso que también está relacionado a elecciones, pero es desde un ángulo distinto, que tiene que ver con grupos demográficos y opciones de voto. Entonces, ahora, por ejemplo, miremos una sola elección y ahora lo que nos interesa, por ejemplo, es cómo vota la gente que tiene entre 30 y 39 años, por ejemplo, ¿sí? Incluso con sexo, ¿verdad? Hombres entre 30 y 39 años. Entonces, uno en las mesas tiene la información de los votos de los candidatos, también tiene la información de cuántos votantes según rango etario o sexo hay, pero tú no sabes, ¿no es cierto?, cómo votan los hombres entre 30 y 39, no, porque el voto es secreto. Entonces, también con esta herramienta tú podrías inferir cómo votan las personas según su rango etario, ¿de acuerdo? ¿Se entendió o no? Sí, se entendió, claro. Qué interesante todas las aplicaciones que tiene inferencia ecológica, metodología estadística que permite estimar datos no observados a partir de información agregada. Sobre el tema del centro político, ¿no? Que fue un poco el discurso de Evelyn Matei, ¿no? Decía, soy la candidata de centro, yo sé dialogar. ¿Cómo entra este discurso en una segunda vuelta que está en ambos polos, ¿no? En José Antonio Kast por un lado y Janet Jara por el otro? Una pregunta, ¿cómo se van a diluir esos votos? Sí, a ver, yo creo que acá hay temas de estrategia, ¿sí? Y claro, efectivamente la estrategia de Evelyn en parte fue tratar de capturar ese centro, pero ahora en segunda vuelta ya los contendores, por así decirlo, ya en términos prácticos ninguno es de centro, ¿cierto? Y hay un centro, pero aquí como que el remesón vino de alguien que no es de centro y tampoco es de un extremo, es de alguien que viene de afuera, que es Parisi, ¿cierto? Entonces, digamos, este pololeo que se le está haciendo, ¿no es cierto?, principalmente de Jara, que se ha visto, ¿no es cierto?, a Parisi, va hacia ese votante y no hacia el centro. Pero la razón es porque, bueno, si Matei hubiese sido aquella que hubiera sacado el 20%, quizás entonces habría que ir, ¿no es cierto?, habría que ir a perseguir ese centro. Pero en este caso no vemos que sea el centro el foco de atención, porque de alguna manera no fue el centro el que se vio, ¿no es cierto?, como dominado, por así decirlo, por los votos de Evelyn Matei.
Y también preguntarte sobre la importancia de los debates, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo pueden mover la aguja? Vimos que hay un debate que no se realizó, ¿no? Finalmente José Antonio Kast no quiso acudir a este debate televisado, pero ¿de qué forma exponerse o no puede mover la aguja? No sé si eso se puede monitorear también desde estos modelos. A ver, sí, los debates mueven la aguja, o pueden hacerlo, ¿no es cierto?, cuando alguien tiene un desempeño. Lo vimos en Estados Unidos, ¿no es cierto?, con el debate entre Trump y Biden, ¿no es cierto? Uh-huh. Y en esta fase yo diría que es tratar de no equivocarse, al menos la estrategia que tiene Kast, ¿sí? Porque claro, o sea, él va liderando, entonces le conviene, ¿no es cierto?, tratar de evitar todo conflicto posible. Lo que es un poco al revés de lo que fue la primera vuelta, en donde él era el que llamaba a Jara que fuera a los debates y ahora la tortilla, ¿no es cierto?, se da vuelta. Sí. Entonces pueden haber sorpresas, pueden haber, o podrían haber incluso más que sorpresas de debate, toda la información nueva que acontece, ¿no es cierto?, como los hechos de la semana pasada, pueden seguir ocurriendo con cualquiera de los dos casos. Y los debates yo diría que van a ser como la oportunidad para que los candidatos, digamos, tomen provecho ellos y sea aquello con que quieran, ¿no es cierto?, tratar de dejar mal a su oponente, digamos. Es como la oportunidad para eso, digamos. Sí. Bueno, seguimos en el semáforo, estamos conversando con el profesor asistente del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile, Charles Traves, y estamos conversando sobre los votos de los chilenos en la segunda vuelta presidencial. ¿Cuál ha sido la principal sorpresa o aprendizaje de, por ejemplo, analizar la elección presidencial pasada? Hablemos de los procesos y sus sorpresas. A ver, otro análisis, no lo publicamos, pero otro análisis que nosotros hicimos de la elección anterior era con la aplicación de tratar de estimar cómo votan los votantes según su rango etario, ¿de acuerdo? Y yo te tengo una pregunta, de trivia. Trivia, la compartimos con la gente. La compartimos. Eso. ¿Quién fue, de los candidatos de primera vuelta, de la elección de 2021, de la primera vuelta, quién fue él o la candidata que sacó votos de gente mayor? Es decir, si yo tomo el promedio de edad de sus votantes, me da un promedio de edad mayor. ¿Quién crees que fue? Te digo lo... Fue, ¿quién yo? Claro, estaba Kast. Digo los nombres. Kast, Sichel, Proboste, Parisi, Boric, Meo, Artés. Yo pensaría que Artés, por ejemplo. ¿Artés? ¿Sí? Proboste. Proboste, claro. Y ahora que... Candidata a la democracia cristiana, ¿no? Claro, Un partido muy arraigado, claro. Justamente. Sí. Y te hago la pregunta para el otro lado. Joven, ¿quién es él o la candidata que si es que yo tomo el promedio de edad de sus votantes, me da un promedio de edad menor? Yo pensaría Boric como dirigente estudiantil. Estoy equivocado por todos lados, ¿no? Equivocado. ¿Sí? ¿Quién fue? Te doy una segunda oportunidad. A ver, segunda oportunidad teníamos a Kast, Boric, Meo, Artés y... Parisi, Sichel. Parisi. Parisi. Sí, bueno, ahí le apunté algo. Ahí apuntaste. Parisi efectivamente es aquel de los candidatos que el promedio de edad de sus votantes es el más bajo. Y claro, un poco también conecta con la lógica de bueno, son las élites, etcétera, etcétera. Y bueno, por lo general, la gente joven, digamos, tiene un poco esa visión porque son los partidos que están dominando y quieren a veces, o piensan en algo nuevo, algo que revolucione o algo un cambio. Y bueno, París digamos, acapara ese discurso y fue yo diría que por bastante el votante, o sea, el candidato, perdón, que tuvo promedio de edad más bajo. ¿Y cómo podríamos caracterizar a los votantes del presidente Boric en esta elección anterior? El votante del presidente Boric también es joven, es por supuesto más joven en promedio que el votante de lo que fue para Kast, pero también hay que recordar que Boric y Kast también son muy populares transversalmente. Lo que quiero decir con eso es que claro, o sea, los jóvenes, o sea, seguro, entre los que están entre, no sé, 20 y 29 años, porque es más probable que hayan votado es por Boric, ¿de acuerdo? Pero también hay personas de más edad, 50, 59, 60, etcétera, que también votan por Boric. O sea, es un candidato igual es potente en rango etario superior, y por algo que fue también, que fue la primera mayoría de la primera vuelta. Y lo mismo se puede decir un poco de Kast. O sea, Kast es muy fuerte, incluso en rangos etarios 40, 50, y también en jóvenes. No es como que los jóvenes no voten nada por él, ¿sí? Entonces, claro, tienen sus
sus diferencias etarias respecto a sus votantes, pero no es tan marcado como en estos otros casos. ¿Podría haber alguna inferencia, por ejemplo, si uno viera en Google los candidatos que son más googleados? ¿Podría haber alguna relación que los que más busque la gente son los más votados? Nunca lo había pensado. Yo creo, o sea, creo que sí. O sea, pensando en que, bueno, la gente joven es la que más, no sé, está metida en la web, busca y... sí, o sea, puede ser, pero, o sea, lo digo un sí así, no tan convencido porque, no sé, por ejemplo, yo he escuchado gente que está súper clara en una posición, ya, jóvenes, y que se lee en el programa del candidato más opuesto a su postura, ¿sí? O sea, esa persona googleó, sí. ¿Se entiende? Pero googleó el contrincante, ¿sí? O hay veces que, no sé, las mismas personas quieren googlear más acerca de, qué yayita o qué cosa mala le ocurrió al otro, entonces, ¿se entiende? O sea, googlear no significa te apoyo, googlear significa quiero saber de ti también, ¿se entiende? Bueno, se nos va el tiempo, pero desde ya la invitación es a conversar después de la segunda vuelta para que podamos ver el análisis, ¿no? ¿Qué es lo que nos dicen estos datos cruzados? Seguro. Vamos a correr los modelos, ¿no es cierto?, de inferencia ecológica cuando tengamos los datos de segunda vuelta, y ahí vamos a tener el dato, no diría ciencia cierta, porque de nuevo, uno nunca lo va a saber, ¿ya? Pero tendremos, ¿no es cierto?, nuestras mejores estimaciones de cuánto de Matei se fue a Kast, cuánto de Parisi se fue a Jara, y etcétera, toda la información. Muchísimas gracias, profesor Charles Thrapes, profesor asistente del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Nosotros nos tenemos que ir, ya vienen las noticias, no cambie de Radio Universidad de Chile, y nos vamos con una canción de una banda que se presenta el 27 de diciembre en Salamaster. Es Casanova con esto que se llama ¿Qué va a pasar? La pregunta que tenemos aquí con el profesor. ¿Qué va a pasar? Gracias, Nicolás, por la invitación.